Hoy lo que nosotros vamos a estar compartiendo es en esta lección número 14, es responder a esa pregunta que mucha gente tiene en mente y es cómo puede encontrarse con Dios. La gente, pues, que cree en Dios, puede creer en Dios desde muchas perspectivas y muchas ideas, filosofías, incluso religiones, ¿no? Hay gente que piensa que Dios es todo, o sea, que toda la creación es Dios, ¿no? Y que tú cuando tienes relación con la creación, con la naturaleza, con los animales, con la vegetación, con todo, estás teniendo una relación ya con Dios, ¿no? Y que ver y tener esa unión, pues te acerca a Dios, ¿no? Y es cierto que la palabra nos dice que la creación ya nos habla de su creador y que podemos tener ya esa revelación natural, como se llama, podemos ya empezar a ver a Dios un poquito, de una forma muy primitiva, a través de lo que Él ha creado. Pero la creación no es Dios. Es decir, un cuadro que nosotros podamos ver, por ejemplo, ahora me llega a la cabeza pues uno de los pintores más famosos de siglo XX y de la historia español de Málaga, se llama Pablo Picasso, eh, tan abstracto que le da en sus cuadros y en sus pinturas. Y cuando tú ves un cuadro de Picasso, tú dices, esto es Picasso. O sea, es relativamente fácil de relacionar la obra con el autor. Por ejemplo, las clásicas obras de Van Gogh también son relativamente fáciles de unir, ¿no? No únicamente por las conocidas, porque Van Gogh no pintó tanto, pero sí de alguna forma tú lo ves, ¿no? Y en el caso de Picasso, pues tú ves, ¿no? Este es un Picasso porque es raro y de hecho al final se ha quedado un poco con ese mote, ¿no? Pues un Picasso es algo, o algo picaresco, pues algo también que es algo como muy abstracto, muy extraño, ¿no? Pero un cuadro no es su autor. Es decir, yo cuando veo un cuadro puedo entender la parte artística del autor, pero no es el autor. Es decir, el pintor es mucho más que una mera obra, aunque pueda dejar mucho de sí mismo en ella. La gente, ¿cómo puede encontrarse con Dios? A través de religiones o de ideologías, a través de ser buenos, a través de la meditación. La gente quiere encontrarse con Dios. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe que quiere encontrarse con Dios, pero al final es volver a tu naturaleza, es volver al lugar donde tú perteneces. Y aunque nuestra naturaleza ha sido corrompida por causa del pecado, al final tenemos esa tendencia, quiero volver a Dios. Y esto forma parte de la sociedad tan básicamente, de una forma tan básica, que no se puede desarraigar. De hecho, por ejemplo, ni siquiera los grandes científicos, bueno, ni grandes ni pequeños, te hablan de que no existe Dios. ¿Por qué? Porque ellos, ni siquiera ellos, pues, son capaces de llegar a decir, es que claro, yo como científico tengo que comprobar lo que yo creo. Y es imposible a día de hoy negar la existencia de Dios. Claro, también dirán, bueno, tampoco podemos decir que exista, ¿no? Pero muchos científicos y grandes científicos a lo largo de la historia creen en Dios. Aunque se les tilda muchas veces de ateos o de no cristianos, pero sí creen en Dios. Son lo que nosotros llamamos teístas. Creen en Dios. ¿Por qué? Porque no son capaces de responder y de dar una respuesta satisfactoria a lo que está ocurriendo en el mundo, a lo que ellos ven, a lo que ellos estudian y pueden observar, ¿no? Esa maravillosa creación tan compleja, tan eh, incomprensible en muchos aspectos, tan maravillosa y profunda, que a veces y muchas ocasiones llegan a la misma conclusión. Es que tiene que existir algo más. Y bueno, pues aquí también muchos de ellos hacen sus razonamientos y al final pues dicen, bueno, claro, es que eh, o sea, todo tiene una causa y un efecto, entonces la creación necesita algo que haya comenzado esa creación, ¿no? Y claro, no puede ser parte de la misma creación, sino tiene que ser algo externo. Entonces empiezan a divagar y a pensar y a decir, oye, pues existirá un Dios, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos encontrarnos con
Dios. Y la respuesta es sencilla, es encontrarnos tal y como Dios lo ha dispuesto. ¿Cómo podemos encontrarnos con el Creador? Pues de la forma en la que Él lo ha estipulado. Las religiones son las formas que nosotros hemos ideado. Muchas de esas religiones ni siquiera te hablan como nosotros, los cristianos, tienen otras perspectivas, otras formas de vivir, pero cómo Dios quiere que nosotros podamos conocer o conocerle a Él mismo. Bueno, basta de palabrerías, vamos a leer ya. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Leemos en Hechos capítulo 2, versículos de 41 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, esto es un texto ya pues, muy conocido por nosotros, lo hemos hablado muchas veces. Ya es, podríamos decir de alguna forma que esta ya es la institución, ¿no? Ya es el momento de comienzo de lo que es la iglesia de Cristo. Ya tenemos la vida y obra de Jesucristo, guardamos su mensaje, nos unimos y empezamos a tener respuesta en el campo. Podríamos decir que ya Hechos capítulo 2 es el comienzo de la iglesia tal y como nosotros ya la conocemos. Esto es lo que Dios estipuló. Esto es lo que Dios quería. Esto es el plan de Dios. Y así es como Dios quería que nosotros pudiésemos vivir. Esto es la iglesia que comenzó a experimentar unida quién era Dios y cuál es el propósito de Dios para su vida. Ahora, en la introducción, eh, tenemos que entender varias cosas. Si nosotros nos encontramos realmente con Dios, y ya sabemos cómo hacerlo porque tenemos el mensaje de Cristo ya compartido en otras lecciones y momentos, si de verdad podemos encontrarnos con Dios, nos daremos cuenta de lo que sucede alrededor de nuestra vida no es ni tan problemático ni tan limitante. Esto es muy importante. Si yo comprendo la bendición de Manuel, yo tengo que llegar a la conclusión de que todas problemas, dificultades y demás, cosas que puedan suceder, no son tan problemáticos ni limitantes en mi vida. Ejemplos. José, por eso ponemos ahí. Realmente no tenía problemas. Claro, debes decir, hombre, está vendido como esclavo, luego le meten en la cárcel, ¿cómo no va a tener problemas? Bueno, sí eran, vamos a decir, problemas, dificultades, pero ese tipo de circunstancias no limitaban la obra que Dios iba a hacer en José. Es decir, José acabó cumpliendo el plan de Dios y acabó donde Dios quería, no a pesar, sino a través de esas circunstancias. Sí, bueno, Dios lo hubiera podido hacer de mil formas, porque es Dios y punto. Pero vemos que si José no hubiese sido vendido como esclavo a Egipto, jamás José hubiese llegado a Egipto, jamás hubiese llegado además a la casa de un general como era Potifar. Aunque fuese de esclavo, no importa, pero estaba en la casa de un general, veía, aprendía, entendía la burocracia egipcia, entendía esa nobleza y cómo funcionaba también la política. Él empezó a entender y a comprender porque vivía y servía y gobernaba toda la casa de alguien que estaba mano a mano con el faraón. Y luego cuando le envían en la cárcel,
le envían a la cárcel al lugar donde iban a llevar a aquella persona que iba a hacer de nexo con él. ¿Recordáis el copero y el panadero, que ambos les pillan robando y luego los sueños que descifra gracias a la obra de Dios y que uno de ellos se acaba acordando y cuando hace falta dice, oye, espérate que yo en la cárcel conocí a alguien que descifra sueños. Y por lo tanto, gracias al estar en la cárcel y haber conocido a esta persona, llega a ser gobernador. Llega al faraón, descifra los sueños, le da además la fórmula para solventar el problema, ¡pum!, gobernador de todo. No hay problemas. Hay, sí, hay, podemos decir problemas. Venga, vamos a utilizar la palabra problema. ¿Hay problemas y dificultades? Sí, pero no son realmente limitantes en mi vida. Y como yo entiendo la bendición de Manuel y sé que hay una respuesta y un plan y ya no lo veo como tal, dejan de ser problemas y se convierten en situaciones incómodas. Pablo tenía también esta experiencia. En Filipenses 4, los versículos que vemos ahí, está diciendo, yo puede que tenga escasez, puedo que tenga escasez, pueda haber vivido humildemente, pero también sé lo que es tener abundancia y tener de todo lo que necesito. Sé lo que es tener hambre y lo que es tener comida sin problema, sin padecer necesidad. Pero versículo 13, y aquí leo literalmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿El qué? Vivir de cualquier forma, vivir en cualquier problema, vivir en cualquier dificultad, todo lo puedo en Cristo. Y además me gusta mucho en la segunda o al final de la parte del 12, dice, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Por qué dice estoy enseñado? Porque forma parte de nuestro aprendizaje. Tenemos que aprender a vivir en cualquier circunstancia utilizando el método de Cristo para fortalecernos y continuar hacia adelante. En otras palabras, como Cristo me fortalece, ¿vale? Puedo hacerlo todo, por lo tanto, no tengo problemas. No me limito por las circunstancias, ¿vale? ¿Cómo podemos encontrar esta respuesta? Pues no podemos humanamente. Es todo por gracia. Y Dios establece su método, que es lo que hemos hablado en un principio. ¿Cuál es el camino para encontrarnos con Dios? Solo Jesucristo. No hay otro camino. Es que es imposible. Así que cuando la gente te pregunte, ay, ¿cómo puedo llegar a Dios o cómo puedo conocer a Dios? Porque a la gente le gusta mucho hablar de Dios y creer mucho en Dios. Háblales del único y absoluto método que Dios ha utilizado para permitir que el ser humano pueda estar con Él. Es el método que Dios ha hecho. No es lo que a mí me apetece, no es lo que yo quiero, es que Dios lo ha hecho de esta forma. Le ha placido hacerlo así. Le ha placido venir al mundo como hombre, vivir como hombre, sufrir como el peor de los hombres, para que yo ahora pueda tener un camino hacia Él. Versículos que podemos recordar. Aquí los tenéis todos y como eso luego quedará en YouTube y demás, pues los podéis tomar tranquilamente. Hechos 4:12. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús, el Cristo, es el nombre, es aquel que nos ha dado Dios para poder ser salvo y para poder encontrar respuesta. ¿Cómo que dice Juan 14? Palabras de Jesús. Es que nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque yo soy camino, verdad y vida. Romanos 8:2. ¿Cómo podemos alcanzar a Dios? ¿Cómo podemos solventar el problema espiritual y el problema original del ser humano? Es únicamente a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Primera de Juan 3:8. Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y habla un poquito antes, en Primera de Juan 3:2, que el Hijo de Dios es Cristo, esperanza para nosotros, la única fórmula para llegar al Padre. Cuando llegan los evangelistas, en este caso Felipe, y que no iría solo Felipe, iría en grupo, llegan a Samaria
predican el Evangelio. Y predican el Evangelio del nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que la gente pueda encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque los samaritanos tienen una perspectiva muy diferente, muy sesgada y errónea en muchos casos de lo que era Dios. Se habían separado, digamos que del pueblo de Dios, habían vivido en una tradición un poco diferente, con muchas disputas religiosas e históricas con el pueblo de Dios, con sus vecinos, y aquellos samaritanos, bueno, pues tenían sus pensamientos, pero querían encontrarse con Dios. Y cuando Jesús se encuentra con la samaritana adúltera, la samaritana, viendo que era un judío y que era un estudioso, le dijo, oye, ¿cuál es la forma correcta de alabar a Dios? ¿Lo hacemos aquí en Genazarim, nuestro monte, o hay que hacerlo en Jerusalén? ¿Cuál es la tradición correcta? ¿Cuál es el lugar donde de verdad tendríamos que alabar a Dios? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Jesús le dice, es que no, esto no va de montes, ni va de ciudades, ni va de lugares. Es que llegará el momento en el que Dios busque, espere y mire a aquellos que le alaben y le adoren en espíritu y en verdad. No es el lugar geográfico, es el interior. Y ahí ella empieza a darse cuenta, este hombre es especial. Tú eres de verdad un profeta, tú tienes algo especial. Y luego sigue la conversación hasta que ella se da cuenta. Ostras, que este es el Mesías. Él es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la forma para encontrarnos con Dios? No es la tradición, no es la costumbre, incluso no importan los problemas que podamos tener nosotros, nuestras imperfecciones o lo que nos hayan enseñado. Es lo que ocurre en Hechos 8 del 4 al 8, que cuando se predica el nombre de Cristo y el nombre de Cristo predicado es aceptado, cambia vidas, cambia familias, cambia el campo. Dice que la gente vivía y tenía gran gozo en aquel momento. Los que tenían problemas espirituales eran sanados, problemas físicos restaurados. Y había gran gozo en aquella ciudad, en aquel momento, en el nombre de Jesucristo. Fijaos lo sorprendente que era que tuvieron que venir los discípulos de Jesús, los apóstoles, que eran, digamos que los que eh, supervisaban la iglesia y los líderes, por así decirlo, y tuvieron que ir a ver lo que pasaba porque era algo que no era normal. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues que yo quiero estar contigo, que yo quiero estar dentro de ti, que quiero formar parte de tu vida, que quiero morar y no solamente morar, sino que además quiero morar y reinar en tu vida. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Llama a la puerta. Hay una pintura muy famosa, no sé si es de Rubens o de quién es, que yo no soy no soy entendido en arte, aunque haya dado un par de ejemplos hoy, pero hay una figura muy reconocida que es el Jesús llamando a la puerta. Y bueno, pues con características de la época, ¿no? Con sus pinturas y sus formas, sale a Jesús ahí, con sus pelitos, con su barba, tan caucásico eh, y sin sentido, ¿no? Como a veces pintan a Jesús y sale llamando a la puerta, ¿no? Y hay un detalle que es muy interesante y es que la puerta no tiene picaporte, no tiene forma de abrirse en la parte en la que está Jesús. Y entonces, claro, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que efectivamente Jesús está a la puerta y llama. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Quiere estar con nosotros, quiere acompañarnos, quiere estar a nuestro lado. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Abriendo la puerta. En otras palabras, ¿cómo podemos llegar a estar con Dios? A través de un Jesús que está llamando a la puerta. Es que está llamando a la puerta. Tenemos que abrirle esa puerta y dejarle que Él pase y entre hacia nosotros. ¿Cuál es la respuesta de nuestra vida?
que nosotros un día entendimos esto y dijimos, tenemos que abrirle la puerta de nuestra vida a Cristo, porque no hay otra forma para poder llegar a Él. Y la única forma para poder llegar a Él es este camino que Dios ha establecido. Dios ha establecido este método. Cuando yo voy al campo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que transmitir este método, este método. ¿Cuál es el método que Dios ha establecido para encontrarnos con Él? Solo Cristo, solo Cristo. ¿De verdad? ¿No hay otra forma? No, solo Cristo. ¿De verdad que solo Cristo? Sí, solo Cristo. Y por eso es tan importante que nosotros enfaticemos, recordemos, vayamos, prediquemos, compartamos y reiteremos el mensaje de Cristo. Porque si nosotros nos o perdemos tiempo, no perdemos, vamos a decir, invertimos tiempo en hablar de ley, de lo que es bueno o no es bueno, tenemos que hacer, no tenemos que hacer, que es correcto, al final, ¿qué hacemos? Vamos a llegar a una conclusión y la gente va a entender una conclusión y va a vivir como si esta conclusión fuera cierta. ¿Qué es? Si yo vivo bien, si yo vivo bien, puedo alcanzar a Dios. Si yo me equivoco, me alejo de Dios. Hay algún texto que podemos entender así, pero no es la respuesta de nuestra vida. ¿Cuál es? Que Dios llega y va al ser humano para rescatarle. No le espera en la distancia esperando al hombre justo o a la mujer justa para permitirle entrar. Es que Dios viene a rescatarnos. Y es un padre que está a nuestro lado en todo momento. Y aunque yo me equivoque y caiga o no sea perfecto o no cumpla esas leyes a la perfección, es un Dios que está a nuestro lado y que nos levanta y nos impulsa constantemente. Fijaos las palabras de Jesús. Vosotros vais a, en poco tiempo, por ejemplo, podemos recordar Juan capítulo 14, ¿vale? Por ejemplo, es que yo me voy a ir. Ay, ¿y qué va a pasar, Jesús? ¿Nos vamos a quedar solos? No os preocupéis que yo os entregaré al Consolador. Yo iré al Padre y os enviará en mi nombre a ese Consolador, al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que esté con vosotros, para que os acompañe, para que os dé fuerza, para que os guíe, para que os recuerde. Es decir, la bendición de Manuel es una realidad que no viene dada por lo perfecto que seamos, sino por aquello que hemos aceptado con nuestro corazón. Aquí llegamos a donde estábamos hablando, ¿vale? Adelantamos ya. Cuando Jesús asciende a los cielos, ¿quién está a nuestro lado? Porque los discípulos se hacían esta pregunta. ¿Cómo Jesús, que después de vencer a la muerte, va a llegar ahora y va a volver a subir otra vez y se va a ir otra vez? Cuando le necesitamos, a Él, a sus palabras, su aliento, su enseñanza, su poder, sus obras. No es este ya el momento en el que con poder triunfando incluso por encima de la muerte, va a restaurar el reino de Israel por encima del imperio romano, que nos va a librar de vivir así. Era el pensamiento de ellos. Pero Jesús les tiene que decir en varias ocasiones. Va a llegar el Espíritu Santo. ¿El qué? El Consolador. ¿Por qué el Consolador? Porque necesitamos consuelo de la falta de Cristo. Era lo que Jesús le explicaba a ellos. Vais a necesitar un consuelo. Este es el consuelo, el que os va a consolar, el que os va a dar aquello que necesitéis ahora, en este nuevo tiempo, en este nuevo momento en la historia, que ya estamos en el final de los tiempos. No porque mañana o pasado o el año que viene vaya a acabar, que yo no lo sé, ni me preocupo en investigarlo, sino porque ya la venida de Cristo y su ascensión da comienzo a lo que llamamos el final de los tiempos. Ahora, ¿cuánto durará este final de los tiempos? Pues no lo sabemos. Llevamos ya más de 2000 años, pues no sé lo que quedará. Lo que Dios quiera,
como Dios le apetezca, cuando Dios lo considere. Pero, ¿qué es para mí lo importante? Que yo ahora tengo el Espíritu Santo y que Dios está en mí y obra a través del Espíritu Santo. Tenemos Juan 16, de 4 al 7, mas si me fuere, os lo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Como os he dicho, Juan 14, el 26, el Consolador que es el enviado, que enseña y recuerda todo aquello que tenemos que recordar a través de Jesucristo. ¿De qué habla 1 Corintios 2, del 10 al 14? Es la diferencia o la comparación entre lo espiritual y lo humano. ¿En qué nos tenemos que enfocar? En lo que es espiritual. ¿En qué nos vamos a apoyar? ¿En el Espíritu Santo o en los hombres? ¿O en nuestra capacidad? En el Espíritu Santo, porque es aquel enviado para ayudarnos y para darnos lo que necesitamos en todo momento. Porque no llego, porque no puedo y no alcanzo, sí tengo el Espíritu Santo que me da aquello. Mateo 28:20 es el mensaje que le da a los discípulos. No os preocupéis, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y es una realidad. Es como habla en Primera de Juan 2, es la unción, la llenura del Espíritu Santo, que hace que la obra de los hombres sea secundaria, donde necesitamos primero la obra del Espíritu Santo, esa unción y ese poder que está en el interior y que tiene que salir hacia afuera. Es la promesa que Jesús nos da. Vais a ser llenos del Espíritu Santo, esperad porque vais a recibir ese poder. En la llenura y el poder que reciben y que pueden experimentar en el capítulo 2 de Hechos, del 1 al 13, donde ellos salen al campo a predicar el Evangelio, incluso hablando en idiomas que ellos no conocen. Es el cumplimiento y el resultado de esa promesa. Y un ejemplo más de los tantísimos que hay en el Nuevo Testamento, que a mí me gusta mucho, de mis momentos, secuencias y versículos preferidos. Juan 14:8, que después de haber sanado al cojo capítulo 3, de haber tenido que ser reprendidos, encarcelados y puestos delante del Sanedrín y de los gobernadores, sale Pablo, el pescador, el Galileo pescador, Pablo Galileo pescador, y se pone delante de todos aquellos eruditos, preparados, formados, gente de palabra, gente de discurso, gente de retórica, gente de sabiduría, y se pone a predicarles a todos. ¿Y ellos cómo responden? Se maravillan. ¿Cómo es posible que ese Simón, el pescador, que es un pescador de Galilea, esté hablando así? ¿Por qué? Porque es la obra ilimitada y sorprendente del Espíritu Santo. La obra ilimitada y sorprendente del Espíritu Santo. Si un pescador galileo puede hablar con autoridad y predicar con seguridad, ¿no podemos hacerlo nosotros? Cuando yo entiendo esta respuesta en mi vida a raíz de estos 8 textos y más que hay por ahí, yo tengo que entender la conclusión a la que llegábamos al principio. Si yo tengo al Espíritu Santo, si yo tengo su poder, si yo tengo su sabiduría, si yo tengo la obra de Dios y de Cristo en mí, ¿de verdad tengo problemas? ¿De verdad Dios no conoce esas circunstancias? ¿De verdad Dios no tiene poder para permitir o para parar los desastres? Ojalá, me encantaría que algún día Dios se pudiera sentar con nosotros y explicarnos de todo lo que nos ha librado. De aquel conductor que se iba a estrellar contra nosotros, de aquella enfermedad que llegó a nuestra vida y desapareció sin que nos diéramos ni siquiera cuenta, de aquel peligro que hubiésemos podido vivir si hubiéramos tomado una calle o hubiéramos eh, andado por otro sitio. Que Dios nos hubiera dicho, mira, te he guardado en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Pero como no lo vemos, nos quedamos con ¿qué?
Solo nos quedamos con lo que es incómodo para nosotros. Ay, Dios, es que ahora este mes estoy mal de dinero. Es que no tengo plata, es que necesito más. Y llega la queja y que nos quejamos una y otra vez. Ay, Dios, es que ahora me duele la espalda y ahora me duele esto y ahora me viene tal cosa, que es lo normal, que nuestro cuerpo tiende a morir y a descomponerse. Por lo tanto, es normal que nuestras partes pues vayan muriendo, que nuestros brazos, que nuestros órganos, que todo vaya muriendo y se vaya desgastando. Pero nos quejamos constantemente por todo. Y Dios nos tiene que recordar, si ya tenéis, sois templo del Espíritu Santo, si ya estamos o sea, que ya estoy en vosotros, ya tenéis el poder, ya tenéis el discernimiento, ya tenéis la guía, ya tenéis la sabiduría, pero no la utilizáis, dirá Dios. Os he puesto ahí todo lo que podríais desear e imaginar, pero no lo usáis. ¿Por qué? Porque solamente pensamos y nos enfocamos en lo que es humano, en lo que es físico, en lo que es apetecible, en lo que yo deseo y en esas otras cosas que no tienen importancia. Sin embargo, ya tenemos todas estas respuestas. En tercer lugar, el Espíritu Santo obra a través de la Iglesia de Cristo mediante el respaldo de Dios. Y hoy este punto está un poco más resumido. Hemos tomado, por ejemplo, el texto que hemos leído al principio un poquito. En este caso, nos vamos un poquito atrás, versículos 37 y 38. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al oír esto, el mensaje de Jesucristo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ¿cómo podemos encontrarnos con Dios? ¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿Cómo podemos adquirir estas bendiciones que nos ha prometido si Cristo ya no está? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la respuesta. ¿Qué? Arrepentimiento es ser consciente de mi vida, ser consciente de dónde estoy, de cuál es mi condición y ver lo que realmente tenía que haber sido mi vida, en lo general y en lo concreto. Bautízate en el nombre de Jesucristo. Vuelve a nacer. Sumérgete en el agua y sal como un hombre nuevo o una mujer nueva. No porque ese acto nos limpie de verdad los pecados. Es el gesto, es la declaración, es la evidencia de que yo ya transformo mi vida a través de la obra de Cristo. Y entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. Vendrá a nosotros el Espíritu de Dios, porque hemos aceptado y creído en el nombre de Jesucristo. Esto es lo que Pedro les dice. Ya os he dado el mensaje. Este es el método de Dios para que encontréis respuesta en su vida, en vuestra vida. Versículo 42. Y perseveraban en qué? La doctrina de los apóstoles. Doctrina. Es decir, el mensaje. ¿De qué? De lo que habían aprendido, de lo que habían visto, de lo que habían escuchado, de su fórum de vida, que es la obra y el mensaje de Jesucristo. De la comunión unos con otros. Comunión, unión, unidad, culto, como veremos un poquito después en concreto. Y en el partimiento de pan, es decir, seguimos en las relaciones y la unidad en el punto 2 y terminamos en qué? En las oraciones. ¿Cuál es la esencia de la iglesia? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Cuando hay predicación, cuando hay comunión y culto y cuando estamos juntos en oración. Y el Espíritu Santo obra a través de la iglesia que tiene esto en su corazón. Y fijaos que estamos yéndonos a lo más pretérito o lo más eh, antiguo, primitivo o inicial que podríamos irnos, que es el comienzo de la iglesia de Cristo. Pero es que esto es la esencia. Todo lo que se ha puesto de más
puede ser correcto, incorrecto, se puede cambiar o moldear, pero esta es la esencia de la iglesia y la familia en Cristo. La predicación en el nombre de Jesucristo, la predicación del Evangelio, las relaciones entre nosotros y el culto unido y las oraciones. Y para terminar, hablamos de la respuesta a la predicación. ¿Cuál es la respuesta a la predicación? Que el Espíritu Santo obra, como hemos visto en el anterior punto. Hechos 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa, para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Esta es la respuesta. Para mí, para mis hijos, para el que está lejos, el que es diferente, o el extranjero, lo podríamos también entender, para aquellos que llama el Señor para su gloria. ¿Cuál es la respuesta a la predicación? Que la gente pueda aceptar y disfrutar esta promesa, este regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la respuesta a la predicación? Pues Hechos 2, del 41 en adelante, que ya hemos leído y vamos a resumir. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron cada aquel día como 3.000 personas. Es decir, escucharon a Pablo, dijeron, perdón, a Pedro. Ah, pues Pedro, si nos tenemos que arrepentir y nos tenemos que bautizar y aceptar el nombre de Cristo, lo haremos. Personas reciben la palabra y son bautizadas en aquel momento 3.000 personas. Y sobrevino temor a toda persona. Entendemos el temor bíblico y teológico. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo se estableció la iglesia? Pues, versículo 46, perseveraban unánimes cada día. ¿Cómo? Juntos. Unidad, comunión, coinonía, como queramos llamarlo. Cada día, todos los días. ¿Por qué todos los días? ¿Por qué no todos los días? Sería otra pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué no estar juntos todos los días? ¿Cuál es el problema? Vivimos en un mundo que va tan rápido, estamos tan cansados, con tantas obligaciones, con tanto trabajo, con tanto que hacer, tantas cosas, que sería imposible estar todos los días juntos. No podríamos, ni querríamos estar todos los días juntos. Es el mundo, no que Dios ha creado, es el mundo que Satanás ha creado. El mundo del rápido, rápido, del no tienes tiempo, del tienes que trabajar y trabajar, y luego tu casa, y no tienes, no puedes hacer nada, y no puedes dedicar tiempo a nada, y no puedes vivir para otra cosa que no sea para esto. Es imposible tener esa respuesta. Pero bueno, esto podemos tomarlo como un objetivo, que podamos estar juntos y podamos estar la iglesia unida, la iglesia de diferentes iglesias, no importa, la iglesia de Cristo. ¿Pero dónde? En el templo y partiendo el pan, en las casas, juntos, todos los días, en todo tiempo, templo y casas, culto y culto en casa, unidad y dándole la gloria a Dios, comiendo con alegría y sencillez de corazón y juntos. Y versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, alabando a Dios constantemente, el corazón y la esencia de la iglesia primitiva, alabanza, felicidad, gozo, y además teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Pues que esto no era una práctica oculta, apartada, separada de los demás. Uy, qué vergüenza que me miran. Uy, no vamos a molestar a la gente. No, esto lo hacían dentro, en mitad y con el resto de la sociedad. Por eso todo el pueblo se veía beneficiado. Todos tenían favor con el pueblo. Mirad los creyentes. Mirad estos hermanos, lo que hacen, cómo hablan, cómo nos ayudan, cómo viven, cómo nos invitan. Y por último, el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Que siempre digo lo mismo, que no llegaban por arte de magia a la iglesia, ¿vale? Es decir, que no estaban cocinando en su casa y de pronto, ¡plup! ¡Anda! Si estoy en la iglesia, si estoy aquí con los hermanos, con estos locos. No, no era así. Ni tampoco llegaban y decían, oye, pues no lo sé, ¿qué hago? ¿Y qué hago esta tarde? Tengo que limpiar, tengo que fregar, tengo que ir a recoger a los niños de la... Venga, ¿y si vamos hoy a la iglesia? No. Habría gente que lo mismo sí, no lo sé. ¿Qué quiere decir? Que se predicaba el evangelio, que se invitaba a las personas a escuchar y aceptar el nombre de Cristo, que había una continuidad con el evangelismo todos los días. Esto es la esencia de la iglesia y lo que sucede cuando se predica el nombre de Jesucristo y cuando el Espíritu Santo inunda los corazones y la vida de las personas. Ahora, ¿esto es lo mismo que hacemos en nuestras iglesias? La respuesta es no. Oye, habrá iglesias más unidas, menos unidas, con más actividades, con menos actividades, eh, diferentes, diferentes. Todas las iglesias son diferentes, pero con este espíritu y con esta esencia no existen las iglesias porque no se puede, porque nuestras sociedades no nos permiten vivir así. Y esto es lo que pierde el campo. Esto es lo que pierde eh, la gente. Una iglesia que actúa, una iglesia que cambia y que transforma el campo en el que está. Si nosotros viviésemos llenos del Espíritu Santo, de verdad llenos, donde viviésemos con ese espíritu que nos inunda, que nos impulsa y nos lleva, pues entonces los problemas no serían tan problemáticos. Las dificultades no serían tan difíciles, o ni siquiera serían difíciles. Donde lo que me es incómodo y me es antipático y lo que no me apetece, pues es que no lo voy a ni a tener en cuenta, porque haré lo que Dios quiera y las circunstancias llegarán y me enfrentaré a ellas y encontraré respuesta en todas. Y la iglesia, si todos vivimos así, pues será una iglesia que puede tener impacto en el campo. Una iglesia a la cual la gente pueda añadirse y pueda vivir y pueda disfrutar y pueda cambiar sus vidas, pueda crecer y pueda tener respuesta. Ahora, pastor, entonces tenemos que hacer reuniones todos los días. Pues bueno, pues eso ya cada uno que haga lo que quiera. Pero ¿qué es lo importante? Es el principio. Es empezar a cambiar desde el interior y cuando los hermanos cambian desde el interior, cambia la iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nosotros y empezar a vivir una vida cerca del Padre en Emanuel. ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Esta es la respuesta. Cuando yo acepto a Jesucristo, me llega la obra y el don del Espíritu Santo y por lo tanto yo puedo hacer, yo puedo dar, yo puedo compartir, yo puedo predicar, yo puedo hacer cosas. Si pensamos en el Evangelio como un conjunto de normas, como un conjunto de leyes, como una religión más, entonces me estoy equivocando. Si yo entiendo el mensaje bíblico como el manual de vida del creyente, que en parte pues tiene mucho de manual, porque hay muchos consejos y Dios nos ayuda a vivir una vida correcta y una vida segura, pero yo tengo que entender que la Biblia es palabra de Dios para salvación y que la Biblia es un mensaje de salvación, un mensaje que restaura, un mensaje que impulsa y que nos lleva a encontrarnos y a hacer lo que está en el corazón de Dios. Y que yo no puedo vivir una vida religiosa. Tengo que vivir una vida de evangelio, una vida que disfrute y que experimente quién es Dios, cómo puedo encontrarme con Él y qué es lo que sucede cuando yo me encuentro con Dios, que es lo que hemos hablado hoy. Y es una vida viva, no rígida,
no, tan dura, tan áspera, sino que es una vida de respuestas diarias. Es una vida de libertad dentro del Evangelio y el plan de Dios. Y es una vida en la cual yo me encuentro a mí mismo tal y como Dios me ha creado y como Él quiere que yo sea. Padre, te damos las gracias porque podemos encontrarnos contigo. Tú ya estás con nosotros, ahí está la bendición de Manuel, está la llenura del Espíritu Santo, está el mensaje de Cristo que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu compañía, por tu sensibilidad. Gracias, Padre, por tu amor hacia nosotros y gracias también porque tú has depositado en nosotros ese poder inigualable e ilimitado a través de la obra del Espíritu Santo para que podamos ser aquello que antes no éramos y quizás ni siquiera pensábamos en ser. Que podamos alcanzar esa respuesta a la de ser esos discípulos hasta el último de la tierra, esos testigos que puedan predicar el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre. Amén y amén.